el diagnóstico médico la sentenció a una muerte lenta y dolorosa, la cantautora Dani Noemí se preparó para su fatal desenlace. Pero la tumba se quedó vacía. Hoy nos cuenta cómo fue posible aquí en Vive Más. Desde uno de los estados favoritos de mi corazón de aquí de México, nos acompaña desde Chiapas, Dani Noemí. Bienvenida, hermosa. Soy fan de tu cabello. Ay, gracias. Adelante. Tenemos mucho que platicar el día de hoy. Nos vienes a contar una historia maravillosa, pero antes, Chiapas es maravilloso por esa vegetación tan exuberante. ¿Te gustan los huertos? Me encantan. De hecho, toda mi vida he crecido en los huertos porque mi papá se encarga de producir y de vender lo que son frutas, verduras. ¡Ay, qué delicia! ¿Y cómo qué frutas son tus favoritas? Me gusta mucho una fruta que allá se le conoce como mango piña. Es un mango muy jugoso, pero es una mezcla entre sabor a piña y mango. Esa es mi favorita. Uy, si le pones sal de chile, te cuento. Porque, bueno, además las plantas que nos regalan comida son un privilegio en muchas zonas de nuestro país, pero hacerlas dar fruto en la ciudad es completamente un reto, pero trae muchos beneficios. Te invito a que veas esta nota con todos nosotros. Huitlacoche es muy intrépido. Corre, salta y juega en un peculiar sitio. Un huerto de frutas y legumbres en el corazón de la Ciudad de México. Aquí el huerto está posicionado donde antes era una torre, que es la Torre Oaxaca. La Torre Oaxaca en el 85 quedó sensible. En el 92 la derrumbaron y pues quedó puro escombro en la zona. Entonces lo que se hizo fue que en 2012, después de ya 20 años de haber estado arrumbada, y pues empezamos a dar como el cambio, ¿no? La restauración del espacio. Se convirtió en lo que es hoy en día, pues, Huertos Tlatelolco. Este lugar permite que los vecinos de la zona puedan colaborar para cosechar alimentos sanos y de autoconsumo, además de posicionarse como un punto clave para la educación ambiental. El objetivo principal de este espacio es promover la agricultura urbana para reconectar a las personas con los alimentos. Los alimentos no vienen del supermercado, ¿no? Tienen una historia, tienen un trasfondo, tienen un origen. Y a veces cuando no tenemos conocimiento de ese origen, pues no valoramos de la misma forma los alimentos, ¿no? Desperdiciamos. Para mí es un lugar donde te brinda mucha paz. Es como si estuvieras en el campo, pero en medio de la ciudad. Nunca había estado en contacto con un huerto, o escuchar la palabra huerto era como muy lejano. O hay que trabajar en una granja y hay plantas aromáticas. Mi favorita hasta el momento es la albahaca. Es como si tuvieras hijos en casa. Llegas y les tienes que dar un mantenimiento, checar que todo esté en orden para que estén vivas y si no se hacen feas, se ponen tristes. Y si ya te animaste a tener una plantita en casa, estos son algunos consejos para dar los primeros pasos en la agricultura urbana. Para principiantes recomendamos mucho lo que son plantas de hoja. Lo que tenemos aquí pues son acelgas, que pues bueno, ustedes pueden germinar en casa sin ningún problema. Las acelgas son las predilectas para empezar en agricultura, porque la acelga es muy aguantadora, aguanta la sequía, aguanta bastante las enfermedades. Pues pueden utilizar recipientes como hieleras o como las del huevo. Los empaques que salen de yogurt o cosas así chiquitas, sembramos la semilla, todas las semillas se siembran 2 a 3 veces el tamaño de esa semilla a profundidad y se va a estar regando durante los 10 días desde la germinación. Como las tenemos ahorita, van a pasar más o menos 3 semanas o un mes y ya van a tener más o menos este tamañito. Y entonces viene la parte del trasplante. Pues vamos a agarrar nuestro contenedor, lo vamos a llenar más o menos como a la mitad. Les voy a dar unos leves golpecitos con mis dedos o con un palito, lo que ustedes gusten. Un pequeño agujero en medio. Ahí es donde va a ir la plantita. Vamos a tener esto. Esta parte de aquí la vamos a llamar cepellón, que es como el pastel de raíces. Tenemos que cuidarlo porque si se rompe el cepellón,
se va a estresar la planta en lo que vuelve a generar como el vínculo con la tierra. El cepellón lo voy a meter en el agujerito que hice. Con los dedos voy a ir acomodando. Al momento de regar seguramente va a bajar la tierra, entonces hay que compactar un poquito más. Y si es necesario agregar más tierra, pues agregar. Esta planta así como está ya la pueden poner en el sol, ya para que empiece a crecer. En lugar de cosechar la lechuga completa, pues lo que pueden hacer es ir cortándole hojas, ¿no? Pueden ir cortando hojitas conforme las van necesitando y la planta solita va a ir regenerando las hojas nuevas. Tener un huerto en casa genera mucha satisfacción personal, pero también te permitirá comer más saludable. ¿Te parece que vale la pena intentarlo? ¡Ay, qué bonito! Siempre he querido sembrar lechugas. Es muy difícil. No, es muy sencillo, no requiere de mucho espacio y crece en poco tiempo. Oye, ¿serán resistentes a la sequía como las acelgas? No. No, creo que esas no. Pero bueno, lo bueno es que a mi mamá sí le gustan las plantas, seguramente ella me va a ayudar. Pero bueno, ahora sí, Dani, porque así como las plantitas florecen, tu carrera también floreció en medio de la sequía. Esto es en medio de la pandemia, a través de las redes sociales. ¿Cómo comenzó a pasar esto? Cuando las iglesias cerraron y los eventos masivos ya no se hacían por el problema que había de la pandemia, yo decidí seguir ministrando alabanza, seguir cantando en redes sociales. Y aunque no tenía muchos seguidores, yo di ese pasito. Ese pasito que además poco a poco fue siendo respaldado, ¿no? Por Dios, porque fuera del aire me contabas que tú hiciste una oración muy especial en ese momento. Y cuando comencé yo a grabar, le decía yo a Dios de que me abriera puertas, que Él sería mi promotor, que Él sería mi proveedor de todas las cosas. Y así fue como Dios comenzó a abrirme camino. ¿Y de qué manera? Porque quiero decirles a todos ustedes que Dani comenzaría a trabajar con el guitarrista de Natalia Lafourcade, quien es Fraire, se llama Fraire, él ya ha estado aquí en el programa con nosotros, y también con el actual músico Luis Miguel Roberto Serrano, ahí nada más para que se den un quemón en este nuevo sencillo que nos vienes a presentar también el día de hoy. ¿Qué significó para ti, pues ahora sí estar respaldada por tan grandes músicos? Significó mucho para mí porque era un sueño cumplido, porque yo crecí escuchándolos a ellos en todos sus proyectos que tuvieron con Marcela Gándara, con Jesús Adrián Romero, con muchos artistas cristianos que son reconocidos. Eso fue un regalo muy grande. Y bueno, hace algún tiempo grabaste tu primer videoclip, has estado muy de cerca con una escuela de música que se encarga de llevar el mensaje espiritual en muchísimos lugares. ¿Te imaginaste que algún día estarías cumpliendo este sueño? No, porque a mis 14 años fui diagnosticada con cáncer en la sangre, con leucemia, y ya estaba en etapa terminal y nunca me imaginaba que iba a llegar hasta el momento en donde estoy ahora. ¡Wow! Pues es que el lazo de la muerte comenzó a rodear a Dani Noemí antes que los médicos descubrieran su padecimiento. Al volver de la pausa nos lo va a contar todo, pero antes quiero recordarte a ti que nos estás viendo que nos encantaría orar por ti. Estamos listos para leer o escuchar tus peticiones por WhatsApp o por llamada telefónica. Te recuerdo que es completamente gratuito. Enseguida regresamos. Los médicos decían que ya no podían hacer nada por mí porque mi cuerpo ya no iba a soportar ningún tratamiento. ¿Cómo respondió Dios a las oraciones de tu familia y a tus propias oraciones? ¿En qué momento este diagnóstico de muerte comenzó a cambiar? Ya estamos de vuelta con nuestra invitada del día de hoy, la cantautora Dani Noemí, que por cierto más adelante nos va a interpretar su canción Mi Fuerza. Pero antes de la pausa nos comentabas que cuando eras muy joven te detectaron una enfermedad. ¿Qué edad tenías? 14 años. 14 años. ¿Y cómo comenzaste a tener los primeros síntomas de la leucemia?
Anterior a eso, yo había pasado por un duelo. Mi mejor amigo había fallecido enfrente mío en un accidente automovilístico y yo vi todo ese panorama. Entré en depresión, dejé de comer, empecé a enfermarme, pero muchos pensaban que era causa de la depresión que yo estaba pasando. Cuando me llevaron con el doctor se dieron cuenta de que tenía yo problemas en mi sangre y que mi hígado ya estaba muy mal, mis riñones también, mis órganos ya estaban muy mal y ya no había tratamiento para mí porque estaba muy avanzada la enfermedad. O sea, te lo detectaron en una etapa muy avanzada. ¿Y qué te decían los médicos? ¿Qué te decía la gente que te rodeaba acerca de cómo te veían físicamente, acerca de pues este diagnóstico tan fuerte? Los médicos decían que ya no podían hacer nada por mí porque mi cuerpo ya no iba a soportar ningún tratamiento. Y yo estaba ahí junto con mi papá cuando escuché eso. Dimos la vuelta y mi papá dijo, tú sabes que siempre hemos dependido de Dios. Y no importa lo que diga el hombre, no importa la circunstancia que estemos pasando ahora, nuestra confianza siempre va a estar en Dios. Yo asociaba esta enfermedad con muerte. Yo de alguna manera le pedí a Dios una respuesta el por qué a mí, pero me fui a una parte de la Biblia donde dice muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. No encontré ninguna parte de la Biblia donde te diga que nunca vas a tener luchas, procesos o pruebas. Y entendí que a pesar de que yo tenía esa corta edad, ese era mi proceso. Por las noches yo no podía dormir, yo ya no podía comer, había adelgazado mucho, yo ya no estaba viviendo, yo ya estaba sobreviviendo, tenía muchos moretones, hemorragia. Entre más pasaba el tiempo, era más doloroso para mí el vivir. ¿Comenzaste a tener algunos tratamientos? No, ya no pude tener tratamientos porque mi cuerpo ya no lo iba a poder resistir. ¿Cómo fue en ese momento tu relación con Dios? ¿Te alejaste? ¿Te acercaste? ¿Qué hiciste? Me acerqué mucho más porque yo entendí que nosotros solo estamos aquí de paso. Es como una prueba para que cuando lleguemos ante Dios, Él nos dé ese galardón. Y yo entendí de que quizás mi tiempo aquí iba a ser corto, pero me esperaba una eternidad con el Padre y me aferré a Él, a esa promesa. Yo siempre le decía a Dios de que me diera esas fuerzas para poder pasar los dolores, para poder pasar esa enfermedad, así como había resucitado a los muertos, así como le había dado vista a los ciegos. Yo siempre retomé esa parte de la Biblia. Recuerdo de que todas las personas pensaban que yo iba a fallecer y llegaban a visitar a mi papá algunas personas y le decían de que ya no obrara a Dios por sanidad para mí, más bien entregarme a los brazos de Dios, porque era un diagnóstico no positivo, era un 99% de muerte y un 1% de vida, pero ese 1% de vida Dios me la dio. Han pasado algunos años de ese diagnóstico, pero estás aquí con nosotros, Dani, y es algo sobrenatural. ¿Qué sucedió? ¿Cómo respondió Dios a las oraciones de tu familia y a tus propias oraciones? ¿En qué momento este diagnóstico de muerte comenzó a cambiar? Curiosamente fue cuando el diagnóstico de muerte era más fuerte y más latente. Un amigo de mi papá se acercó con él y le dijo, ya no ores por sanidad por Daniela, ya mejor pídele a Dios que se la lleve. Y yo lo escuché y mi papá se acercó a mí, estando yo en cama, entregó al Señor mi vida. Dijo,
la vida de Daniela ya no es mía como padre, tú eres su padre, te la entrego y haz tu voluntad. Yo al escuchar eso, se rompió mi corazón porque mi papá era la única persona que tenía fe en que Dios iba a hacer un milagro en mi vida. Escribí una carta de despedida al escuchar esa oración de mi papá, dándole las gracias a todos por el tiempo que habían estado conmigo. Y yo en mi pensamiento humano pensé y dije, voy a esconder esta carta. Y cuando yo no exista, cuando yo esté muerta, la van a encontrar. Al poco rato aparece mi hermana. Ella es 3 años menor que yo. Ella en ese momento tendría unos 11 años. Y la carta que supuestamente yo había escondido muy bien, ella lo encontró. Llorando, me mostró la carta y me dijo, esta carta la tienes que romper porque tú no vas a morir. Tú vas a vivir muchos años más. Tú vas a vivir. Y yo le decía a ella de que ella comentaba eso porque ella tenía vida, ella tenía salud. A los pocos días se acerca una pastora y la pastora le comenta a mi papá, vamos a hacer un evento de jóvenes y queremos que Daniela vaya. Mi papá me preguntó si yo tenía fuerzas para ir. Yo le dije, no tengo tantas fuerzas, pero estas poquitas fuerzas se las voy a entregar a Dios para ir a buscarlo a la iglesia, para ir a buscar de su presencia junto con mis hermanos. Como pude, me acerqué a la puerta, caminé y todas las personas me estaban viendo como diciendo, ¿y todavía vive Daniela? ¿Todavía está sobreviviendo a esto? Y yo con la pena, con la vergüenza quizás por mi aspecto, y yo estaba ahí en la pared acurrucada con mucho dolor y le dije a Dios, yo quiero sentir esa paz. Ya no quiero sentir estos dolores, esta tristeza. Muéstrame tu gloria. Y le dije a Dios en oración, me voy a acercar a tu altar, voy a caminar. Y estando ahí, yo quiero sentir esa paz. Voy a dar mi paso de fe, Señor. No le pedí ayuda a nadie. Quizás la distancia no era tan larga, pero yo la sentí enorme. Como pude, llegué al altar, me arrodillé y comienzo a pedirle a Dios perdón porque quizás en mi humanidad le había yo fallado. Le comienzo a pedir perdón a Dios porque quizás no había hecho cosas correctas. Me reconcilié con Él ahí. Y le dije a Dios, ahora Señor, quiero que tú tomes el control de mi vida. Quiero que tú tomes el control de esas promesas, de esos planes, de esos proyectos que has dado para mí. Y le decía yo a Dios, yo quiero ser un testimonio vivo. Usa mi vida, Señor, para que muchas personas crean en ti. En ese momento comencé a sentir una paz de Dios, una fuerza inexplicable, que como pude me había yo acercado al altar. Pero después de eso, después de hacer esa oración, yo pude andar, yo pude caminar, yo pude cantarle al Señor en ese momento. Y fue ahí cuando yo recibí mi sanidad. En ese momento, supongo que días después fuiste a los doctores, fuiste a realizarte tus estudios de rigor. ¿Qué sucedió con esos estudios? Para la gloria de Dios y para sorpresa de muchas personas, incluso de los doctores, mi sangre ya estaba normal, mis órganos estaban bien, yo ya había podido comer bien, dormir bien,
todo ese panorama de muerte y de enfermedad, Dios lo cambió a vida. Era con un propósito de entender de que mi dependencia, mi vida, mi respirar, mi caminar, mi ver, mi todo es por Dios. El hecho de que yo esté respirando es un milagro. El hecho de que yo haya sanado de una enfermedad que hasta hoy en día no tiene cura. El hecho de que yo haya sobrevivido a una pandemia mundial. Eso significa de que Dios es parte de mi todo y que Dios va a estar conmigo siempre si yo pongo mi fe en Él. De verdad, gracias por abrir tu corazón. Y el día de hoy quisiera decirte a ti que nos estás viendo que Dios tiene una palabra para ti. Y dice, fíjate lo que dice Santiago 1, del versículo 6 al 8, confiando, sin dudar, de que Dios va a cumplir. Y en esto también te lo quiero decir de todo mi corazón, poderosamente, su buena voluntad en tu vida. Y lo hará incluso de manera sobrenatural. Pero confía en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Ríndete a Él. Vamos a hacer una oración. Quiero pedirte que cierres tus ojos y repitas después de mí. Señor, el día de hoy tú conoces mi diagnóstico, conoces mi enfermedad y el dolor de mi corazón. Yo vengo rendida o rendido a tus pies y lo pongo delante de ti. Yo creo que tú eres un Dios todopoderoso, capaz de sanarme y que tiene un plan bueno para mi vida, Señor. Pero también sé que tu voluntad y tu propósito son buenos, son agradables y perfectos, Señor. Yo me rindo delante de ti, Señor, y te entrego los anhelos de mi corazón y te agradezco por la vida que me has dado hasta el día de hoy. Si tú quieres, puedes dar más vida para vivir en este mundo, pero sobre todo yo te pido la vida eterna que está en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú has hecho esta oración con nosotros, quiero invitarte a que nos llames a los teléfonos que están apareciendo en tu pantalla. Queremos conocer tu historia, queremos orar por ti y también queremos ayudarte a dar los primeros pasos en un nuevo caminar, en una nueva fe al lado de Jesucristo, que es quien más te ha amado, como nadie más lo hará. Confía en Él y refúgiate en sus brazos. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar, Dani nos canta el tema que Dios le regaló durante este difícil proceso. No te vayas, enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta y recuerda que en nuestras redes sociales puedes revivir cuantas veces quieras las historias que más te han inspirado. Y bueno, ahora también quiero invitarte a que compartas este programa para que otros también se llenen de esperanza como tú. Y lo prometido es deuda, damas y caballeros. Está con nosotros Dani Noemí y el tema Mi Fuerza. Adelante, Dani. Mientras haya vida, sé que hay un espacio para los milagros. Y aunque no lo puedas ver, lo puedes sentir. Él es la fuerza que te hace ver que de la noche va a amanecer. Cuando la fe crece dentro de mí, lo puedo sentir. Mi Dios, en ti está mi esperanza. Mi Dios, en ti está mi fortaleza. Mi Dios, en ti está mi confianza. Mi fuerza, mi ayuda, mi libertador, soberano y sublime, cuán hermoso amor. Toda rodilla se inclina ante el gran yo soy. Mi fuerza, mi ayuda,
haya vida, sé que hay un espacio para los milagros. Y aunque no lo puedas ver, lo puedes sentir. Mi Dios, en ti está mi esperanza. Mi Dios, en ti está mi fortaleza. Mi Dios, en ti está mi confianza. Mi fuerza, mi ayuda, mi libertador, soberano y sublime, cuán hermoso amor. Toda rodilla se inclina ante el gran yo soy. Dani, qué bella canción, qué bonita interpretación también. ¿En dónde te pueden encontrar en las redes sociales para seguirte más de cerca? En todas las redes sociales y plataformas digitales me encuentran como Dani Noemí Vázquez. Ay, también hermosa, gracias por habernos abierto tu corazón en el programa del día de hoy. Gracias por todo lo que Dios está haciendo en tu vida y que te continúe usando. Amén, muchas gracias. Y bueno, todos ustedes también muchas gracias por habernos acompañado y recuerden contarle a todo el mundo acerca de Vive Más, este programa que siempre trae buenas noticias. Que Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Bye.